El siguiente turno nos van a hablar ya del tratamiento una vez que ya se nos escapó después de la adyuvancia y todo. Para ello la doctora Lady Zubiri del Massachusetts Medical Center nos va a hablar sobre el tratamiento del melanoma metastásico y todo lo nuevo que ha habido recientemente en este aspecto. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer al comité por la invitación y sobre todo por la excelente organización del Congreso. Como muy bien han dicho, a mí me ha tocado la última parte, la del melanoma metastásico, después de la excelente revisión que nos han hecho previamente. Así que, bueno, me dispongo a ello. Bueno, como todos sabemos, el año 2011 ha constituido un claro punto de inflexión en la historia del melanoma. Ha sido un antes y un después. Este año coincidió un poco con la aparición y la aprobación del ipilimumab anti-CTLA-4 en melanoma metastásico, junto con el uso también de inhibidores de BRAF y, por tanto, nuevos avances tanto en terapia dirigida como en inmunoterapia. De hecho, los avances han sido tantos y tan elevados desde ese momento hasta 2018, en los últimos 7 años, que hemos llegado a un punto en el que incluso podríamos decir que tenemos más New Englands que pacientes que tratar. Pero no siempre ha brillado el sol, porque antes de ese gran 2011 y de ese hito existió una época mucho más oscura y un panorama muy poco esperanzador. Si analizamos un poco la línea del tiempo y repasamos un poco lo que ha ido ocurriendo en la historia del melanoma, comprobaremos que desde 1975 hasta el año 2005 prácticamente no hubo avances, más allá del empleo de la dacarbacina con unas tasas de respuesta en torno al 10%, muy pobres, y del empleo del tratamiento con interleuquina 2, que efectivamente también provocaba tasas de respuesta muy bajas, pero en un grupo aislado de pacientes muy duraderas, y de hecho gran parte de esos pacientes siguen vivos hoy en día. Probablemente este era el preludio que ya nos estaba anunciando que la inmunoterapia iba a ser un gran hito dentro de la historia del melanoma. Durante esa era fútil de 1975 a 2005, afortunadamente los avances se fueron desarrollando en el mundo básico y en el mundo científico, y hubo 2 grandes descubrimientos que han marcado el antes y el después. El primero de ellos fue en torno al proceso de activación de la célula T y consistió fundamentalmente en confirmar que la activación de la célula T es un proceso que está altamente regulado. Para entonces ya se había confirmado que efectivamente la célula T necesita 2 señales. El primer paso para su activación es el reconocimiento del antígeno, consistente en el reconocimiento del MHC por parte del TCR del linfocito T. Y la segunda señal consiste en la coestimulación a través de la interacción con la célula presentadora de antígeno para llegar a la activación final. Ahora, tras haber descubierto que este proceso de activación de célula T está altamente regulado, se observó que esa regulación se realizaba a través de los llamados checkpoints, puntos diana del sistema inmune. Estos puntos de regulación de la activación de célula T pueden ocurrir a nivel de la propia activación, como ocurre, por ejemplo, con el CTLA-4, o pueden ocurrir a nivel de la interacción entre el tejido y el microambiente tumoral. Dentro de estos, el más conocido con diferencia es la interacción entre PD1 y PDL1. A su vez, hubo un segundo descubrimiento o un segundo avance que también ha condicionado claramente todo lo que ha venido después, que fue la identificación del melanoma como una entidad genética, en la que existen una serie de mutaciones drivers que están presentes en una gran mayoría de pacientes, a través de la cual se lleva a cabo la señalización por la vía de las MAP quinasas. Y analizando un poco cuál ha sido el panorama desde 2011 hasta 2018, vemos que se han descubierto 3 veces más de fármacos que todo lo que se había descubierto en los 40 años previos. Desde el inicio del uso de ipilimumab en 2011, pasando por el empleo de los inhibidores de BRAF en monoterapia, después el descubrimiento de los inhibidores MEK en monoterapia, después la combinación tanto del PD1 con CTLA-4 como de los diferentes inhibidores de BRAF y MEK, e incluso el tratamiento con TVEC. Centrándome más en los descubrimientos que ha habido y que conciernen a la inmunoterapia, iré analizando un poco pues, todo lo que se ha ido publicando y se ha ido evidenciando en cuanto a las respuestas del melanoma a los diferentes fármacos de inmunoterapia. El primer hito vino de la mano del ipilimumab, que claramente ha demostrado asociarse con un aumento de supervivencia libre de progresión
y con un aumento también de supervivencia global. El aumento de supervivencia global se objetivó cuando se comparó la combinación de ipilimumab con la glicoproteína 100. Fue un estudio con 3 brazos diferentes. En uno de ellos se administraba ipilimumab en monoterapia, en otro la glicoproteína 100 en monoterapia y en el tercero la combinación. Tanto en la combinación como el ipilimumab en monoterapia la supervivencia fue de 10 meses, a diferencia del grupo de la glicoproteína, que fue de 6 meses. De la misma manera, el grupo de Caroline Robert demostró un aumento de supervivencia del ipilimumab sobre la quimioterapia con dacarbazina, y de la misma forma también hubo una actualización en 2014 de estos datos de supervivencia del ipilimumab y se objetivó que después de 3 años seguían adelante y la supervivencia global era claramente superior. Después de este primer tratamiento que cambió absolutamente el paradigma del melanoma, vino la aparición de los anti-PD1. Aquí, tanto supervivencia libre de progresión como supervivencia global, en ambos estudios llevados a cabo por el grupo de Tony Rivas en California, se objetivó la superioridad del tratamiento anti-PD1, pembrolizumab, que se comparó directamente con el ipilimumab, con el anti-CTLA4. Y se objetivó que la supervivencia libre de progresión a los 12 meses era de un 37% para el grupo que recibía pembrolizumab y de un 17% para el grupo que recibía ipilimumab, claramente superior y estadísticamente significativo. De la misma manera, se comparó la supervivencia global y se objetivó igualmente que la supervivencia global a los 12 meses para pembrolizumab era de un 71% y para ipilimumab era de un 58%. Por tanto, se confirmó que era superior y pasó a ser la primera línea en tratamiento metastásico de melanoma. Tras haber confirmado la eficacia de ambos tratamientos por separado, tocó estudiar qué ocurría con la combinación. Y ocurrió lo esperable. Las tasas de respuesta aumentaron mucho más, con una supervivencia libre de progresión de en torno a los 12 meses, en comparación con los 6,9 meses del nivolumab o de los 2 meses del ipilimumab. Lo que ocurrió es que, además de aumentar la supervivencia libre de progresión, también aumentaba claramente la toxicidad. En el caso de los efectos adversos relacionados con inmunorrelacionados, la cifra ascendió a casi un 60% en el grupo de la combinación, con respecto al 21% de los efectos adversos grado 3, grado 4 en el grupo que recibió nivolumab y un 28% también de efectos adversos grado 3, grado 4 en el grupo que recibió ipilimumab. Además de aumentar la toxicidad, se comprobó que no se había evidenciado un aumento en la supervivencia global, sí en la supervivencia libre de progresión. En resumen, y tratando de esquematizar todos los avances que ha habido en torno a la inmunoterapia, podemos decir que en cuanto a la eficacia y tolerancia de los anticuerpos anti-CTLA4, ipilimumab ha demostrado un aumento de supervivencia libre de progresión y un aumento de supervivencia global sobre la quimioterapia y tiene un beneficio duradero y claramente duradero de pacientes que podrían entrar dentro de ese ámbito de curados en un 20% de la población con melanoma metastásico, solo un 20%. En cuanto a la eficacia y la tolerancia de los anticuerpos anti-PD1, lo que ha quedado claro es que el tratamiento con anti-PD1 es mejor que ipilimumab y el tratamiento con anti-PD1 es también mejor que la quimioterapia. Y además los anticuerpos anti-PD1 se toleran mejor que el ipilimumab y claramente también mejor que la quimioterapia. En cuanto a la combinación de ipilimumab y nivolumab se asocia con respuestas sin precedente, pero también con toxicidad sin precedente. Parece que iniciar primero nivolumab y seguir con ipilimumab es mejor que hacerlo de manera opuesta, pero es verdad que todavía no tenemos datos en cuanto a qué va a ocurrir con la secuenciación y cuál es la forma correcta de enfrentarnos a un paciente con melanoma metastásico a la hora de querer emplear ambos fármacos. Hasta aquí la inmunoterapia y todos los avances en el panorama de 2018. ¿Qué pasa con la terapia dirigida? Bueno, pues algo muy similar. Ha sido una auténtica explosión de nuevos fármacos. En primer lugar, se demostró la superioridad de los inhibidores de BRAF en monoterapia en pacientes con melanoma BRAF mutado. Aquí se objetivó la superioridad en el artículo publicado en el New England en 2011 por Chapman del bemurafenib, claramente superior con respecto a pacientes tratados con dacarbazina, 275 aproximadamente en cada grupo, y se demostró un aumento de supervivencia libre de progresión estadísticamente significativo.
Lo mismo ocurrió con el dabrafenib, otro inhibidor de BRAF también que se comparó otra vez con dacarbazina, con la quimioterapia que era la única probada hasta el momento, y claramente se objetivó un aumento de supervivencia libre de progresión. Tras la confirmación de ese aumento de supervivencia en los inhibidores de BRAF en monoterapia, se estudió qué ocurría con los inhibidores de MEK, que está localizado downstream en la vía de señalización de las MAP quinasas desde la matriz extracelular hasta el núcleo. Y aquí se volvió a comprobar que, comparando pacientes tratados con trametinib con pacientes tratados con quimioterapia, efectivamente el trametinib también objetivó un aumento de supervivencia libre de progresión estadísticamente significativo. Aquí vamos además los porcentajes en cuanto a respuesta completa: 2% frente a 0, respuesta parcial 20% frente a 8, estabilidad de enfermedad 56%, más de la mitad con respecto al 31, progresión 18% con respecto a 46, casi se triplica. O sea que son unos datos que son muy significativos. Y después de haber evidenciado el aumento de tasas de respuesta y de supervivencia tanto en inhibidores de BRAF como de MEK por separado, se estudió qué ocurría con la combinación. Y aquí se vio que efectivamente se comprobaba que el aumento de supervivencia libre de progresión se mantenía con la combinación llegando hasta 11 meses y no se producía un aumento en la toxicidad, que fue algo muy relevante. No había un aumento de efectos adversos por combinar los dos fármacos de terapia dirigida. Además del dabrafenib y del trametinib, se hizo lo mismo tanto Tony Rivas como Sullivan en el Massachusetts General Hospital con los otros tipos de inhibidores de BRAF y MEK, bemurafenib y cobimetinib, encorafenib y binimetinib. Y además de la supervivencia libre de progresión, se comprobó también que producían un aumento en la supervivencia global. En todos los casos, la combinación de inhibidor BRAF-MEK sobre el empleo de inhibidor de BRAF en monoterapia aumenta la supervivencia libre de progresión, aumenta la tasa de respuestas, aumenta la supervivencia global y no aumenta la toxicidad ni los efectos adversos. Y además, también en la última combinación de encorafenib y binimetinib pasa exactamente lo mismo con respecto a bemurafenib. Por tanto, esquematizando un poco todos los nuevos avances en los últimos tiempos con respecto al melanoma, podemos decir que el tratamiento en monoterapia con BRAF y con inhibidores de MEK se asocia con claramente aumento de respuesta, de supervivencia libre de progresión y de supervivencia global en comparación con quimioterapia. La combinación de inhibidores de BRAF y MEK se asocia con un aumento en respuesta, supervivencia libre de progresión y supervivencia global en comparación con BRAF en monoterapia. Y esto ocurre además para los diferentes grupos de fármacos de inhibidores de BRAF y de inhibidores de MEK. Además, ahora mismo hay aceptados 3 fármacos diferentes de cada grupo. La tolerancia de la combinación de inhibidores de BRAF y inhibidores de MEK es muy buena en comparación con el inhibidor en monoterapia, que era algo que no se esperaba desde el inicio, y la mediana de supervivencia supera los 2 años. Hay un grupo de pacientes que se cree que es en torno al 25% que claramente siguen en respuesta tras 3 años e incluso hasta 5 años después de haber iniciado la terapia dirigida. El problema es saber qué grupo es ese y poder encontrar marcadores que nos ayuden a predecirlo y a identificarlo de antemano. Por tanto, después de todo esto, después de tanto avance y después de tanto desarrollo, uno se enfrenta en la consulta a un paciente con melanoma metastásico y con tantos datos, pues está la controversia y está la polémica, porque uno no sabe cuál es la opción más correcta. Hay que intentar juntar todos los caminos y por lo menos intentar tener las cosas claras, pero es verdad que ahora mismo en el momento en el que estamos podemos encontrarnos 2 especialistas diferentes tratando de distinta manera a un mismo paciente y estando ambas formas igual de bien. La clave de todo ello está en individualizar el tratamiento. En individualizar el tratamiento en base a qué factores. Pues en base a la carga tumoral y a la localización de la enfermedad, en base al tiempo de progresión de enfermedad, en base a los síntomas del paciente y a su estado funcional y a las comorbilidades. Ya no solo porque un paciente con comorbilidades tenga contraindicación para entrar en un ensayo clínico, por ejemplo, sino porque claramente la inmunoterapia ya sabemos que activa el sistema inmune, que por supuesto esto se puede traducir en diferentes afectaciones en todos los órganos y si tenemos un paciente con enfermedades autoinmunes preexistentes, con tratamiento inmunosupresor crónico o un trasplantado, pues claramente va a constituir una dificultad a la hora de decidir el tratamiento. ¿Cuál es el abordaje inicial ante un paciente con melanoma metastásico? Bueno, de inicio sigue siendo una de las opciones intentar lograr la resección completa de la enfermedad metastásica siempre que sea posible y accesible.
Es verdad que esto empieza a entrar en entredicho ahora con estos datos tan espectaculares de las terapias sistémicas, pero todavía sigue constando así en todas las guías y es un abordaje terapéutico lícito y que además se tiene que intentar conseguir. Al margen de intentar conseguir la resección completa, el manejo inicial de un paciente con melanoma metastásico, por supuesto una exploración física y una historia clínica, determinación del EDH basal y determinación de mutación de BRAF en la biopsia, independientemente de si el paciente es metastásico o es localizado, y una estadificación completa que incluya también una estadificación cerebral, porque en el caso del melanoma ya sabemos que al menos un 40% de los pacientes van a presentar metástasis cerebrales. ¿Y qué tratamiento elegir? Pues todo depende del escenario en el que nos encontremos. ¿Cuáles son los conceptos generales y lo que recomiendan las guías de las sociedades de inmunoterapia y las guías de las comunidades científicas? Bueno, en principio, la inhibición de BRAF y de MEK no estaría indicado, y eso ya lo tenemos claro, en pacientes que no tengan mutación de BRAF y en pacientes que tengan mutaciones de BRAF diferentes a la V600E o V600K. ¿Cuál sería la primera opción recomendada? La primera opción recomendada podría ser inmunoterapia y es en lo que coinciden la mayor parte de los expertos, pero es verdad que en un paciente con mutación de BRAF la terapia dirigida también puede ser una opción. ¿Por qué la inmunoterapia? Bueno, pues porque consigue una respuesta duradera a lo largo del tiempo, a diferencia de la terapia dirigida, independientemente del estado mutacional de BRAF. Se ha visto que al margen de que el paciente tenga BRAF mutado o sea BRAF nativo, la inmunoterapia sigue manteniendo esa durabilidad en la respuesta a diferencia de la terapia dirigida. ¿Cuándo dejar la terapia dirigida como primera opción? Cuando tengamos un paciente con BRAF mutado que no ha respondido a inmunoterapia, aquí en segunda opción. Cuando tengamos a un paciente con un rápido crecimiento y una rápida progresión del tumor, en este caso sabemos que la inmunoterapia tarda tiempo en manifestarse y en evidenciar una respuesta y, por tanto, ante una inminencia de respuesta rápida, acudiremos a la terapia dirigida. Y en pacientes que no puedan tolerar o no puedan beneficiarse de la inmunoterapia, bien sea pacientes mayores o con comorbilidades, bien porque tengan una enfermedad autoinmune preexistente o bien porque estén en tratamiento inmunosupresor crónico. Dentro de las enfermedades autoinmunes existentes hay muchas consideraciones que hacer, porque hay pacientes que pueden tener una enfermedad tipo colitis ulcerosa que está, por ejemplo, en remisión y que hace años que no toma un inmunosupresor, o un paciente con artritis reumatoides que está incluso con tratamiento biológico, en cuyo caso sí que ya hay que tener mucha más cautela. Además, en este contexto, sí que, además de los immune checkpoint inhibitors y de la terapia dirigida, tiene su papel también los virus oncolíticos, que son virus que se administran a través de inyección en zonas accesibles, pacientes que tengan un tumor accesible y subsidiario de ser inyectado. Es el caso del T-VEC, que es una variante mutante de un tumor virus herpes simple 1, que ha sido modificado genéticamente para otorgarle capacidad oncolítica y para albergar en su genoma GM-CSF, que ya demostró una superioridad de respuestas en el ensayo OPTIM y que dio lugar a su aprobación. Es la única terapia aprobada intralesional para esta indicación y puede constituir una opción para los pacientes con un deterioro del estado funcional, para los pacientes con una enfermedad locorregional aislada, que es un grupo que parece ser que sí que presenta una alta tasa de respuestas al T-VEC, y para pacientes que no toleren la inmunoterapia, porque también se ha visto que el T-VEC se tolera bien en términos de efectos secundarios y de toxicidad. Y cuando optemos por la inmunoterapia, ¿qué diferentes opciones tenemos y cuál escoger? Bueno, pues sabemos que en pacientes que tengan un buen estado funcional, la opción recomendada para la mayor parte de los pacientes es monoterapia con un anti-PD1. ¿Por qué? Porque la tasa de respuestas es muy buena, es duradera y además no tiene tanta toxicidad como las otras opciones. Tiene claramente muchos menos efectos secundarios y se toleran mejor, lo cual no quiere decir en absoluto que no puedan tener toxicidad severa, pero el porcentaje es menor. ¿Cuándo emplear la combinación? Bueno, la combinación se reserva para casos de rápido crecimiento, rápida progresión, donde necesitemos una respuesta inmediata, y para casos también de metástasis cerebrales. En cuanto al anti-PD1, sabemos que tanto pembrolizumab como nivolumab han demostrado un aumento en la tasa de respuestas de hasta un 35-45%, y que como principales efectos adversos, sobre todo presentan fatiga en prácticamente una gran mayoría de los pacientes y efectos adversos inmunorrelacionados. Es muy importante una detección precoz de estos efectos adversos y un manejo adecuado, porque es cierto que en el caso de la inmunoterapia los efectos adversos no son tan abundantes y tan frecuentes como los de la quimioterapia, pero, como comentaba antes mi compañero, es cierto que pueden aparecer
al tiempo, y al tiempo es al mucho tiempo, incluso un año después de haber finalizado el tratamiento, que es algo que claramente lo diferencia de la quimioterapia y que siempre hay que tener en mente. Y la pregunta del millón, ¿cuánto tiempo se mantiene el tratamiento? Bueno, lo que dicen ahora mismo la mayor parte de las comunidades científicas y sobre todo la Sociedad de Inmunoterapia es que si se confirma una respuesta objetiva, se debe mantener hasta un año y suspender después de haber realizado 2 pruebas de imagen separadas en torno a 8 o 12 semanas y comprobar que la respuesta persiste. Si en vez de una respuesta el paciente ha alcanzado una estabilización de enfermedad, en este caso la recomendación es seguir 2 años y probablemente de forma indefinida. Pero aquí también hay mucha controversia y, por supuesto, nos podemos encontrar clínicos que suspendan al paciente el tratamiento a los 2 años y otros especialistas que los mantengan durante años hasta ver un poco hacia dónde va. En cuanto al ipilimumab en este contexto de paciente con melanoma metastásico, bueno, sabemos que producen respuestas duraderas en un 20% de los pacientes, pero sabemos que también produce toxicidad grave, incluyendo hepatitis autoinmune, hipofisitis, dermatitis, colitis. Estos efectos pueden llegar a ser muy graves y hay que controlarlos, como ya he mencionado, porque puede ser que el paciente requiera hospitalización, tratamiento corticoideo o incluso inmunosupresor. Y además, no está muy claro qué ocurre con el tratamiento corticoideo en los pacientes con inmunoterapia. Es deletérea, pero siempre que se pueda evitar administrar inmunosupresión a un paciente que está con inhibidor del checkpoint, por supuesto, pues es mucho más beneficioso. El ipilimumab, por tanto, se posiciona como segunda línea después de una progresión anti-PD1 y como primera línea en combinación con nivolumab. ¿En qué casos? Pues en los casos, sabemos que la combinación de ipilimumab y nivolumab, como ya hemos mencionado, demostró un incremento muy importante en la tasa de respuestas de más de un 55% y no hubo diferencias significativas en cuanto a la supervivencia versus anti-PD1 en monoterapia. Además, la tasa de efectos adversos fue claramente superior, casi un 60% respecto a un 21%. Como aún no disponemos de los datos de los estudios sobre la comparación de tratamiento secuencial versus la combinación, en principio, la combinación de inmunoterapia se reservaría para pacientes, como hemos dicho antes, con metástasis cerebrales o con ciertas características. Como conclusiones generales, el tratamiento con PD1 en monoterapia se destinaría a la mayor parte de los pacientes. No obstante, siempre hay que mantener una discusión en la consulta con el paciente, explicarle la situación, explicarle los datos que hay y explicarle que la combinación aporta un aumento de tasa de respuestas, pero a costa también de un aumento importante de la toxicidad y que él pueda decidir en función de todos los datos que nosotros le podamos ofrecer y nuestro consejo. En el caso de la combinación, se reservaría para pacientes jóvenes con buen estado funcional, para pacientes con gran carga tumoral o con progresión muy rápida y para pacientes con metástasis cerebrales. Esto dicho así parece que es muy fácil, pero luego uno está en consulta y siempre se le juntan muchos factores y tampoco las cosas están tan claras, obviamente. En cuanto a la terapia dirigida, que en principio se posicionaría como segunda opción independientemente de que el paciente tenga mutación de BRAF o no, las indicaciones, bueno, sabemos que prácticamente la mitad de los pacientes con melanoma tienen la mutación de BRAF V600E y sabemos que poseemos diferentes inhibidores tanto de BRAF como de MEK disponibles para poder tratar a estos pacientes. Como ya hemos mencionado, los inhibidores de BRAF se han demostrado superiores a la quimioterapia tanto en supervivencia global como en supervivencia libre de progresión y en tasa de respuestas. Y la combinación BRAF-MEK versus BRAF en monoterapia claramente también es superior sin aumentar los efectos adversos. Es verdad que como ya llevamos un tiempo utilizando todos estos dobletes, hemos conseguido identificar ciertos efectos secundarios con cada doblete. En concreto, con dabrafenib y trametinib parece que la pirexia es el efecto secundario más común y con cobimetinib y emurafenib parece que la fotosensibilidad es la toxicidad más frecuente. No obstante, son toxicidades manejables que distan bastante de las toxicidades graves de la inmunoterapia. Por tanto, todos estos datos hicieron que el doblete de inhibidor de BRAF y MEK se aprobara para este contexto de pacientes con melanoma, que en este caso se quedarían como una segunda opción. Sabemos que las combinaciones de inhibidor BRAF y MEK son muy efectivas, pero es verdad que la mediana de supervivencia libre de progresión está en torno a los 10-12 meses y que las resistencias suelen aparecer de forma precoz. Como hemos comentado, probablemente existe en torno a un 25% de pacientes en los que claramente la enfermedad se controle más allá de los 3 años y pueden alcanzar una potencial curva plató de supervivencia libre de progresión, pero es una minoría y necesitamos saber cuál es esa minoría.
Las remisiones duraderas, persistentes, con terapia dirigida son infrecuentes y como hasta el momento no tenemos ningún biomarcador ni ningún score para poder determinar qué pacientes se van a beneficiar de ellos y cómo identificar a ese 25%, parece razonable dejar estas terapias para una segunda opción, precisamente porque además en muchos de los casos aparecen resistencias. Por tanto, la terapia dirigida quedaría como una segunda elección. Está claro que producen rápidas respuestas y por ello en pacientes donde necesitemos una respuesta inmediata e inminente por mucha carga sintomática, por vida amenazada o por mucha carga tumoral, la terapia dirigida es la respuesta. Como conclusiones finales, como hemos dicho, la inmunoterapia produce respuestas más duraderas. Es verdad que tarda más en manifestarse la respuesta y en evidenciar la respuesta y, por tanto, en pacientes que necesitemos una respuesta rápida no es la mejor opción de todas y sí que las terapias dirigidas tienen resistencias que pueden aparecer de forma precoz o secundarias al tratamiento. Son respuestas que pueden llegar a ser completas, pero las recurrencias también son mucho más precoces que en el caso de la inmunoterapia. Como dato importante que nos dará más luz en los estudios venideros, parece que en análisis retrospectivos de los últimos estudios sí que hay eventos claramente peores en cuanto a tasas de respuesta y en cuanto a supervivencia cuando la terapia dirigida se da antes de la inmunoterapia. Este dato avalaría también emplear la inmunoterapia como primera opción. Y además es verdad que también hay otros estudios que orientan acerca de que los pacientes con una LDH muy elevada sí que también puede ser un predictor a largo plazo de una buena respuesta a la terapia dirigida. Por tanto, en pacientes con metástasis cerebrales sintomáticas que requieran tratamiento corticoideo, con una clínica muy sintomática y muy intensa, con una LDH elevada y donde se necesite una respuesta rápida, la respuesta inicial de qué fármaco poner sería terapia dirigida. Para pacientes que no nos encontremos en esta situación e incluso pacientes con metástasis cerebrales pero que no precisen tratamiento corticoideo y que no les dé ningún síntoma y por tanto no constituye un factor amenazante, ahí la primera opción todo apunta a que debería ser la inmunoterapia, aunque por supuesto no está nada claro. Necesitamos más datos que están por venir que probablemente nos van a confundir todavía más, pero bueno, la cosa es seguir adelante. Muchas gracias.